exponer el tema de otitis media. Los integrantes son Gabriela Campos, Joana Gallardo, mi persona, Yanela Torrealba y Joel Yayo. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente vamos a definir lo que es otitis media, ¿no? La otitis media es la infección supurativa, viral o bacteriana del conducto del oído medio y es de presentación súbita y de corta duración. Aquí podemos ver la clínica de la otitis media. Cursa con otalgia, otorrea e hipoacusia y son los síntomas cardinales, pero también se puede agregar lo que son náuseas y vómitos, además de fiebre y anorexia. En caso de que sea agudo, hay más otalgia y otorrea, y en caso de que sea crónico, hay más otorrea y hipoacusia. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que es la evolución fisiopatológica, vamos a ver que primeramente va a haber una tumbotimpanitis, seguido de una hiperemia, luego una exudación y posteriormente una supuración. La tumbotimpanitis es una plenitud aural que cursa con irritabilidad y a la otoscopía se observa una discreta hiperemia sobre el mango del martillo. Bueno, la hiperemia cursa con otalgia, con malestar general, una fiebre de 39 grados o más, con plenitud oral más pronunciada. Y a la otoscopía esta se muestra congestionada y bueno, en lo que sería la exudación, cursaría con una otalgia intensa que le impide el sueño o lo despierta y se puede acompañar de náuseas, vómitos y anorexia, así como de mialgias, artralgias y en ocasiones diarrea. La fiebre es mayor a 39 grados y bueno, eso es lo que podríamos ver acá en lo que es la evolución fisiopatológica. Siguiente, por favor. Como ya habíamos mencionado, puede ser aguda o crónica. En este caso, si fuera aguda, cursaría con menos de 3 semanas. En caso de que sea subaguda, se daría entre 3 semanas y 3 meses. Y en caso de ser crónica, es mayor de 3 meses. Siguiente, por favor. Ya. Los tipos de afección en la otitis media son la miringitis, la otitis media aguda supurada, otitis media secretora, otitis media crónica supurada. La miringitis es la inflamación de la capa externa de la membrana timpánica. La otitis media aguda supurada es la infección aguda del oído con exudado y de corta duración. La otitis media secretora cursa con líquido en el oído medio y sin datos agudos evidentes. Y la otitis media crónica supurada cursa con otorrea crónica. Bueno, es lo que podríamos ver aquí cuáles son los tipos de afección. Siguiente, por favor. Las complicaciones de la otitis media puede haber perforación de la membrana timpánica, mastoiditis, asimismo parálisis facial, labirinditis, otitis externa, también puede cursar con una pérdida auditiva y también con disfunciones motoras, vestibulares y de equilibrio. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, no, retrocede. Siguiente. El caso. Ya, aquí. Bueno, encontramos un caso acerca de una niña de 11 años que recibe el diagnóstico de faringoamigdalitis y por lo tanto le medicaron con penicilina, benzatina y en la evolución cursa con persistencia de fiebre y vómitos recurrentes. Le cambian el diagnóstico para otitis media aguda y le agregan amoxicilina y posteriormente cefuroxima. La evolución es de 2 a 15 días después. Relata que tiene mareos, dificultades para caminar y movimientos oculares caóticos. Siguiente. Y bueno,
A la rinoscopía se ve que, bueno, en este caso fue normal. Al examen físico, otoneurológico, estaba consciente, los movimientos oculares rápidos, frecuentes, involuntarios y multidireccionales, y había una ataxia cerebelar axial. En la tomografía se podía observar presencia de enmascaramiento parcial bilateral de células mastoideas y a la audiometría una pérdida auditiva mixta. El diagnóstico final, en este caso que nosotros encontramos, fue el síndrome de oxoclonoataxia en un adolescente, una complicación de la otitis media aguda, y el tratamiento definitivo para esta niña fue de ceftriaxona más oxaciclina por 28 días. Siguiente, por favor. Ahora, un nuevo método diagnóstico es la tomografía de coherencia óptica. Hay 25.479 testes acerca de este nuevo método, y bueno, los otorrinolaringólogos generalmente diagnostican a través del otoscopio de la clínica, pero en el 2019 fue creado un dispositivo que estudia y mide los líquidos del oído, ¿no? Bueno, aquí vemos imágenes de controles normales, oídos con biopelículas y oídos con biopelículas y líquido del oído medio. Tiene un 90% de eficacia en los diagnósticos, y el objetivo de este nuevo método es optimizar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Joel, ¿puedes pasar? Ya. Ahora, en el tratamiento vamos a ver que lo primero es la remoción de las secreciones, luego es darle analgésicos tópicos, y luego recién es la antibiótico-terapia. Hay que ver los síntomas cardinales, pero también se le puede agregar náuseas y vómitos, además de fiebre y anorexia, como ya habíamos mencionado. Siguiente. El lavado del oído. Hay que preguntarnos, ¿es importante? Hay que ver lo que es el lavado del cerumen y la extracción de cuerpos extraños, inertes o animales que se encuentren en la cavidad. Se indica el lavado en casos específicos, como estos que mencionamos en la diapositiva, y como no tiene tanta eficacia comprobada, no es tan común. Además de que ya sabemos de que el cerumen es una barrera natural protectora y que solo se debe limpiarlo cuando éste impide la visualización del conducto o genera síntomas. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que es analgésicos tópicos, se puede dar benzocaína, procaína y lidocaína. Ya, siguiente. En lo que es la antibioticoterapia en la otitis media, tenemos de primera línea la amoxicilina, 50 miligramos por kilogramo al día de 2 a 3 dosis, el cefaclor 40-50 miligramos por kilogramo al día en 2 dosis, la amoxicilina más el ácido clavulánico 80 a 90 miligramos por kilogramos al día de 2 a 3 dosis, y como otras alternativas tenemos el trimetoprim con sulfametoxazol 8 miligramos por kilogramo, 40 miligramos por kilogramo. El cefixime 8 miligramos por kilogramo al día en 2 dosis, el cefpodoxime prosectil 8 miligramos kilogramos al día, 2 dosis, y el cefuroxime acectil 30 miligramos por kilogramo al día en 2 dosis. Y usualmente esto se da por 10 días. Siguiente, por favor. Nosotros encontramos que como factor preventivo, las vacunas se dan a partir de los 2 años. La vacuna antineumocócica conjugada 13 valente, bueno, hay una evidencia moderada en niños mayores y baja en primera infancia, y la reducción del riesgo en un 15%. La vacuna antigripal inactivada parenteral con una evidencia baja moderada y una reducción de riesgo en un 11%, y la vacuna antigripal atenuada intranasal, que bueno, está comercializada solamente en Europa. El Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae son los agentes etiológicos bacterianos más frecuentes, y por ello la importancia de dichas vacunas. Siguiente, por favor.
Otro factor preventivo es la leche materna. La falta de la lactancia materna se asocia con mayor incidencia de otitis media aguda en niños. Y los niños que consumen leche de fórmula tienen el doble de probabilidad de contraer otitis media a comparación de niños que sí están teniendo su lactancia materna. Esto se debe porque a través de la lactancia materna el niño recibe inmunidad y permite interacciones entre la bacteria y hormonas a nivel del tracto otorrino-laringológico. Siguiente, por favor. Otro factor preventivo que encontramos fue el xilitol. El xilitol puede reducir la adherencia de Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae a las células nasofaringeas in vitro. Bueno, aquí esto fue un estudio en el cual se vio en 1.826 niños a los 12 años, un grupo control y el otro grupo con factor preventivo de xilitol, y el resultado fue que el xilitol puede reducir el riesgo de otitis media aguda del 30% alrededor del 26% en comparación con el grupo control. Siguiente, por favor. Bueno, este spray nasal, Streptococcus salivarius 24 SMB como factor preventivo. Bueno, en este estudio hubo 100 niños propensos a otitis media aguda entre 5 y 10 años. Los grupos con nasal spray SS24 SMB o placebo. Y bueno, 2 aplicaciones al día, 5 días al mes por 3 meses consecutivos. El resultado fue que la incidencia de otitis media aguda en el grupo nasal spray con SS24 SMB fue de 13.6% menor que la del grupo con placebo. El Streptococcus salivarius 24 SMB, la cepa alfa hemolítica, es capaz de producir sustancias similares a las bacteriocinas con actividad significativa contra los patógenos de la otitis media aguda. Siguiente, por favor. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas de donde sacamos esta exposición y los artículos que hemos utilizado para poder hacerla. Eso sería todo. A ver, una pregunta. ¿Has desarrollado la otitis media aguda y otitis media crónica? Porque te escucho básicamente... No, aquí no somos otitis media aguda. ¿Y la otitis media crónica? Solamente la mencioné al inicio más que todo por el tiempo, ¿no? Mayor a 3 meses, pero nos hemos centrado más en la otitis media aguda. Ya. Por favor, a ver. Aquí. Gabriela Campos. Gracias. Sí, doctor. A ver, Gabriel. ¿Qué puedes ampliar o decir con respecto a tu exposición? Podría aportar algo que he encontrado también cuando estaba leyendo acerca del tema, de un estudio acerca de los aspectos genéticos relacionados con la otitis media aguda, que fue un estudio de 2007 del Official Journal of the American Academy of Pediatrics. Y en este estudio participaron cerca de 348 niños con al menos 2 episodios agudos de otitis media y también 463 adultos saludables como control. Y ahí fue hecho un mapeamiento genético donde se ha encontrado una alta prevalencia de variación en los genes de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 10 e interleucina 6, justamente en estos niños con otitis media aguda. Y ahí, como teoría, se sugirió que esta variación puede alterar la producción de citoquinas y ahí contribuir a la condición de otitis, incrementando el rol de la patogénesis. Ya. ¿Algo más que quieras ampliar? Todo lo que puedas ampliar a tu tema, porque realmente me ha sorprendido que
que no hayan abordado los dos temas que son tan importantes. O sea, cada tema es un mundo, pero al menos debería de abarcar al menos los puntos más importantes. ¿No has revisado nada más sobre otitis media crónica? Creo que he ampliado más acerca de otitis media aguda. Ya, ¿puedes hablar algo más de otitis media aguda? Bueno, además de esos aspectos genéticos que he leído, también de este estudio acerca de las vacunas que haya mencionado, creo que también es importante. Hay algunos estudios en contra, en pro, pero sí he encontrado muchos aspectos positivos en la vacunación de estos niños justamente por los agentes etiológicos, que es la Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae. Uh-huh. Ya. Gracias, Gabriela. ¿Quién más? Joana Gallardo, por favor. Doctor, ella no se encuentra, está en la clínica. ¿Está mal de salud? Sí, ya hablará, se comunicará con usted ya para darle más detalles. No, qué pena. Yanela Torrealba. Sí, doctor. Ahorita prendo mi cámara. Todavía tengo que subir mi toalla. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, para aportar algo más a la exposición, hubo un artículo de revisión que se publicó en una revista de Sociedad de Microbiología, en su volumen 67, en la sección 10, titulado Otitis media microbiana, avances recientes en el tratamiento, desafío y oportunidades actuales. Entonces, este artículo más que todo revisó nuevas modalidades sobre la inmunización y tratamiento dirigida a lo que es la otitis media. Y bueno, hubieron 5 modalidades. Estaba la inmunización transcutánea, la vacunación intranasal, las terapias tópicas y la administración de fármacos por vía transcutánea. Entonces, la primera, que fue la inmunización transcutánea, este tratamiento es una modalidad no invasiva, y en un trabajo de investigación se mostró recientemente la efectividad in vivo, tenía una eficacia entre el 64 y el 77%. Utilizaron un modelo de lo que fue una coinfección viral bacteriana inducida por el Haemophilus influenzae no tipificable. Y después de esta provocación bacteriana, la videotoscopía ciega y la timpanometría revelaron una reducción significativa en lo que es en la proporción de los animales con signos de la otitis media en comparación con los niveles en animales que solamente recibieron adyuvante. Entonces, sí hubo efectividad en la inmunización transcutánea. En la segunda, que dije que era la vacunación intranasal, ofrece una modalidad prometedora para inducir una inmunidad tanto lo que es a nivel de la mucosa como sistémica. Esta investigación se realizó en ratones y lo que utilizaron fue nanopartículas de quitosano PCA, y se demostró que en los ratones con la vacunación intranasal, niveles reducidos de lo que fue el interferón gamma, la interleuquina 17A, y la interleuquina 4. Además que se encontró significativamente mejores niveles de anticuerpos IgG sistémicos específicos y también del IgA. Bueno, entonces el tercer tratamiento, que fue la terapia tópica, ofrece un mecanismo práctico para lo que es la profilaxis de la otitis media en el entorno postquirúrgico, ¿sí? Las guías prácticas de la clínica actualmente lo recomiendan en lugar de lo que son las terapias orales, después de la colocación de un tubo de timpanostomía. Entonces, pueden administrarse en el sitio de la inflamación, incluso tiene beneficios, por ejemplo, que evitan la eliminación por el metabolismo hepático y gastrointestinal, y además que se ha demostrado que alcanzan concentraciones tisulares más altas. Entonces, la terapia tópica que se utilizó, o bueno, que está, que se utiliza es el otiprio, que es una suspensión de ciprofloxacino, y es un tratamiento de dosis única administrado por médico. Entonces, se utiliza después de una
timpanostomía. En cuarto lugar, que es el último, que fue la administración de fármacos por vía transtimpánica, se realizó una investigación sobre la administración de los antibióticos transtimpánicos y se utilizó un copolímero, tiene un nombre muy largo, que es pentabloque de poloxámero 407 polibutil fosfoéster. Y esta terapia demostró la capacidad de fluir fácilmente durante la aplicación y también formó fácilmente un hidrogel en la membrana timpánica. Y cuando se probó contra una prueba de hemófilos influenzae tipificables, se descubrió que este sistema de administración erradicaba completamente la otitis media aguda en 10 de cada 10 ratones, o sea, el 100%. Y este resultado se comparó con el resultado del grupo de control, que recibió al 1%, y en el que solo el 63% de los ratones eliminaron la infección. Entonces, este es el aporte sobre este artículo de revisión. Algo extra para lo que se hizo en la exposición. Un favor, ¿podrías puntualizar lo más remarcable del artículo que has dicho? Claro. Entonces, en cuanto a la inmunización transcutánea, que fue un trabajo en ratones, sí se vio efectividad de esta modalidad y que es un método no invasivo. En cuanto a la vacunación intranasal, también se encontró los niveles reducidos de estos factores inflamatorios que está el interferón gamma, y se vio una mejoría de los síntomas, que también este trabajo se hizo en ratones. En cuanto a las terapias tópicas, que fue el opiprio, es un tratamiento que se va a dar en el entorno postquirúrgico después de una colocación del tubo de timpanostomía. Entonces también se vio su eficacia y además está aprobado por la FDA. Y en cuanto al último, que fue una administración de fármacos por vía timpánica, que se utilizó un copolímero, también demostró la eficacia e incluso este tratamiento erradicó completamente la otitis media aguda, y eso fue también un trabajo que se dio en ratones. Ninguno se hizo en pacientes, en personas. Entonces, el artículo dice que se deberían realizar más estudios para ver cómo va a ser. Bueno, gracias, Daniela. Joel Valle, por favor. Doctor, para complementar un poco más acerca de la otitis crónica, la literatura en la que me basé es el artículo de revisión de Campos Navarro, publicado en la revista de la Facultad de Medicina en México, publicado en el 2014, y el texto base, y también en el Tratado de Otorrinolaringología y Patología Cervical de Basterra, ¿sí? En el que habla un poco acerca de la otitis media crónica. Nos refiere que la otitis media crónica es un proceso inflamatorio crónico del muco periósteo. Es de comienzo insidioso, de un curso lento y con una evolución mayor a 3 meses, como ya hemos visto en la exposición. Afecta a las siguientes estructuras: la cavidad del oído medio, las celdas mastoideas y la trompa de Eustaquio. Puede preceder de procesos supurativos agudos. Suele cursar con hipoacusia conductiva. De acuerdo a los hallazgos clínicos, se clasifican en otitis media crónica colesteatomatosa o otitis media crónica no colestomatosa. La otitis media colestomatosa puede ser a su vez congénita y adquirida. La congénita es de menor frecuencia y la adquirida se presenta cuando hay una aparición que se da por una invaginación de la membrana timpánica. Pasando rápidamente, con su incidencia, se estima que el 0.5 de las personas mayores de 15 años, o sea, la mitad, padece alguna de sus formas supuradas, y en torno al 4% algún tipo de perforación timpánica. La distribución entre ambos sexos es aparentemente homogénea. En algunas ocasiones se identifica
las evaluaciones clínicas como un hallazgo. Los factores anatómicos de la otitis media crónica vendrían a ser malformaciones craniofaciales, neoplasias, nasofaringias, traumatismo en edad pediátrica y una falta del desarrollo también, donde el niño cursa con una trompa corta u horizontal. Esos son los factores anatómicos para la otitis media crónica. Ahora, los factores infecciosos e inmunológicos tenemos a las alergias, el síndrome de discinesia ciliar, la fibrosis quística, infecciones de repetición, entre otras. La etiopatogenia de la otitis media crónica se debe a las alteraciones funcionales del sistema de transporte mucociliar y aéreo del oído medio, una disfunción de la trompa de Eustaquio, microorganismos y restos epiteliales y mucosos. Tenemos en la microbiología un estudio microbiológico que suele encontrarse como mayor factor predominante a la Pseudomonas aeruginosa y al Staphylococcus aureus, junto también a la Proteus mirabilis. La presencia de hongos se considera como un desarrollo de otitis media crónica oportunista. Ahora, ya para culminar, una diferencia entre la otitis media aguda y crónica, tenemos que la sintomatología cardinal de la otitis media crónica, en contraste con los cuadros agudos, es la hipoacusia y la otorrea. La hipoacusia suele ser de tipo conductivo, originada por alteraciones en la transmisión del sonido hacia el oído interno, ya sea por la sola perforación o lesión del mecanismo conductor. Ante esta afectación del oído interno debemos sospechar antecedentes de laberintitis o toxicidad, también de algún producto de tratamiento suministrado. Y en la otorrea puede ser de tipo mucoide, mucopurulento o purulento y suele estar presente en cuadros agudos. Y ese sería el aporte para complementar la exposición. Gracias. Ya. Comenzamos con el grupo 3, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, el aporte lo sacamos del artículo titulado El silenciamiento de NRF2 atenúa la otitis media supurativa crónica al inhibir la secreción de citocinas proinflamatorias mediante la regulación positiva del TLR4, publicado en la revista de Inmunidad Innata en enero de este año, 2021. Bueno, este estudio básicamente examinó cuál era el estado de la expresión del factor 2 relacionado con el eritroide nuclear, que es el NRF2, y los TLR, que son los receptores tipo TOL, en los tejidos de la mucosa del oído medio humano, que lo recolectaron de 93 pacientes que tenían otitis media crónica supurativa, otitis media crónica y otitis media aguda. Lo que encontraron fue que la NRF2 se encontraba elevada, mientras que las TLR4, en comparación con las otras TLR, que eran las 2, 5 y 9, se encontraba baja en pacientes que tenían otitis media crónica supurativa, en comparación con los otros. Asimismo, pudieron ver que las citocinas inflamatorias también estaban elevadas en este grupo de pacientes que tenían otitis medias crónicas supurativas. Entonces, ellos también hicieron un examen un estudio estableciendo modelos inducidos en ratones. Les inducían otitis media aguda y otitis media crónica con los lipopolisacáridos a dosis bajas. Le daban de manera escalonada. Primero era 1 miligramo por mililitro durante 24 horas, luego 0.5 miligramos por mililitro durante 24 horas y luego era 0.3. Entonces, lo curioso que encontraron era que la estimulación continua de esta LPS o de los lipopolisacáridos en dosis bajas promovían que la NRF2 aumentara o se expresara, y por otro lado que esta TLR4 disminuyese, y sobre todo esto lo vieron en las mucosas de los ratones que tenían otitis medias crónicas supurativas. Pero ¿qué pasaba cuando eliminaban esta NRF2? Lo que provocaba era que aumentara, o sea, la expresión del TLR4 aumentaban en estos ratones con otitis medias crónicas supurativas, y esto promovía lo que era la inhibición de la expresión de estas citocinas proinflamatorias en los ratones con otitis media crónica supurativa. Y asimismo encontraron que la sobreexpresión de esta NRF2, como la deficiencia de este TLR4, promovía que haya una inflamación crónica en estos ratones que tenían otitis media aguda. Entonces,
A manera de conclusión, ¿qué es lo que trato de decir, no? Que cuando se está dando la estimulación continua de la LPS en dosis bajas, aumenta el NRF2 mientras que el TLR4 disminuye, y que el NRF2 que se expresa de manera elevada se asocia con la progresión de esta otitis media crónica supurativa, y que cuando se elimina esta NRF2 atenúa la progresión de la otitis media crónica supurativa al revertir esta inflamación crónica por medio de la regulación, vamos a decir, positiva, o sea, el aumento de la TLR4. Buen artículo. 20. Grupo 5, por favor. Bueno, buenas noches, doctor. Hoy voy a dar el aporte. Bueno, eso es acerca de un tratamiento alternativo que se puede dar en el caso de que haya resistencia en los pacientes de antibióticos, ¿no? Bueno, la revista es la revista brasilera de otorrinolaringología, y ese artículo se publicó en el año 2020, en marzo, y el título es ¿Cuál es la eficacia del beta-glucano para el tratamiento de la otitis media aguda? No, bueno, básicamente el objetivo de este artículo es investigar cuál es el efecto del beta-glucano, ¿no? En un tratamiento administrado, en este caso en ratones, ¿no? Que tienen otitis media aguda, a las cuales se le indujo a esto, ¿no? Bueno, básicamente se trata de un estudio en el cual se utilizaron 35 ratas, ¿no? Se dividieron en 5 grupos de 7, y dentro de estos grupos, el primero fue el grupo control, el segundo fue el grupo en el cual a los siguientes 4 grupos se le administró una solución intratimpánica de lo que era Staphylococcus aureus. Se esperó 2 días hasta que hubiera una hiperemia, una macroepidemia, hiperemia, ¿no? En el cual se evidenció en la parte del tímpano. Esto quería decir que sí había un crecimiento, ¿no?, de estas bacterias. Entonces, a estos 4 grupos, el segundo no se le dio ningún tratamiento. Al tercero se le dio tratamiento antibiótico, al cuarto se le dio beta-glucano, y al quinto se le dio tanto antibiótico como beta-glucano, ¿no? Y bueno, los resultados se evaluaron tanto por un estudio histopatológico como inmunológico. Y bueno, como les decía, ¿no?, el primer grupo, que fue el grupo control, a ese solamente se le administró lo que era la solución salina, ¿no? Al grupo que se le dio el antibiótico, que fue la ampicilina, se dio en 50 miligramos por kilogramo de peso, y fue la misma cantidad que se dio de beta-glucano, ¿no? Y bueno, el antibiótico se dio 2 veces al día por 14 días, y el beta-glucano también se dio por 14 días. Y los resultados de esto fue que el resultado inmunológico fue que se vio que en el caso de el segundo grupo al cual se había inducido, ¿no?, pero sin embargo no se le dio ningún tratamiento, obviamente estas citocinas inflamatorias estaban súper elevadas. Sin embargo, los otros 3 grupos que sí se le dio tratamiento antibiótico o con beta-glucano o ambos, se vio que sí había disminuido, ¿no? Y en la parte histopatológica también se evidenció de que en el grupo tampoco que se le había dado ningún tratamiento, los ratones habían tenido perforación de la membrana timpánica, habían tenido daño del tejido. Sin embargo, en los otros había disminuido lo que era el engrosamiento de la membrana, la inflamación, y también disminuyó el daño tisular, ¿no? Por lo tanto, seguía la conclusión en este artículo de que el beta-glucano puede ser una alternativa muy buena, ¿no?, en el caso de los pacientes que tengan resistencia a los antibióticos. Tal vez el resultado no sea tan bueno como utilizar un antibiótico, pero sin embargo sí se van a ver resultados buenos, ¿no? Y al final de todo este artículo, lo que se busca es que se siga estudiando el beta-glucano para que finalmente sí pueda ser una alternativa más adelante y se pueda utilizar en pacientes ya, ¿no?, que tienen esta resistencia. Eso sería todo. Muy bien, gracias. Está bien interesante. 21. Grupo 7, por favor. Cambio de audio. Ahora. Está muy